Comprende superior e inferior 3 compartimientos. El tórax, o pecho también se le llama así, pero el término tórax pues, es más técnico. El abdomen o vientre y la pelvis. Son los 3 compartimientos que tiene el tronco. En el tronco se insertan las raíces de los miembros, ya lo hemos visto, tanto el miembro superior como el miembro inferior. La del miembro superior en el tórax y la del miembro inferior en la pelvis. Ya veremos después miembro inferior. Superiormente, el tronco se continúa con el cuello y la cabeza. Cambio, Inferiormente, la pelvis está cerrada por el suelo perineal, que se ha atravesado por los orificios de los conductos excretores de los 3 reservorios, digestivo, urinario y genital. ¿Okay? Tenemos una imagen ahí del tronco, ¿okay? Donde aparece este elemento. No se ve en la flecha. ¿Sí ven la flecha? Vamos a poner el señalador láser un momentico. El puntero aquí. ¿Sí ven la flecha? ¿Sí ven el puntero? Ah, muchachos. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, en los mamíferos, el tronco está dividido en por el diafragma, que es un músculo que ya vamos a conocer ahorita, en tórax, que queda por encima, y abdomen, que queda por debajo, que es pélvico. Abdomen y pelvis, por debajo del diafragma, y por encima el tórax. ¿Sí ven? Entonces, en todos los mamíferos existe esta disposición. O sea, un elemento muscular que sirve para los movimientos ventilatorios y que va a separar completamente la cavidad torácica de la cavidad abdominopélvica. De modo que en el tórax van a existir presiones completamente diferentes a las presiones que existen en el abdomen. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo la clase. ¿Okay? Entonces recuerden eso, todos los mamíferos tienen este diafragma de músculo que va a separar a las 2 cavidades. El tórax por encima y la cavidad abdominopélvica por debajo. ¿Ven? Ustedes ven un delfín, que también es un mamífero, y ustedes ven que se le dibujan, pues cuando salta, si han tenido la oportunidad de ver un delfín cercano, ven que cuando respira profundo, se le hunden los espacios intercostales, o sea, se le ven sus costillas y todo. O sea, un animal se parece mucho a nosotros, pues, un mamífero igual. ¿Okay? Bien. El músculo diafragma. Inferiormente, el abdomen se encaja en la pelvis, formando un compartimiento mixto abdominopélvico. Eso lo van a ver cuando vean anatomía 2. ¿Okay? Bien. Entonces el tronco, aquí tenemos arriba el diafragma. Dibujito, ¿ok? Un segundo aquí. Bien, entonces tenemos la cavidad abdominopélvica en la parte baja del corte sagital. Miren cómo el diafragma pues se separa, que completamente hacia arriba del tórax. Vemos aquí en el corte frontal, el diafragma, sus 2 elementos constitutivos, sus cúpulas. Bien, aquí vemos una visión posterior, una visión anterior de la pared posterior del abdomen y cómo se continúa de manera interrumpida con la pelvis, ¿no? La parte más baja, la parte abierta, excavada, que tiene que ver con este hueso que es el hueso coxal. ¿Ven? Aquí tenemos entonces la pelvis en un corte sagital, la pelvis en un corte frontal. ¿Ven? Ok. Bien, ahí vemos entonces una visión anterior, una visión posterior completa. O sea, vemos los elementos del tórax arriba, el diafragma separando las 2 estructuras, en algún punto pues coincidiendo elementos que están dentro del abdomen, protegidos por estructuras del tórax. ¿Bien? Y que en profundidad, pues el elemento que los separa realmente es el diafragma, ¿no? Se pueden proyectar superficialmente elementos que están en la parte alta del abdomen, en el tórax, ¿bien? Pero pertenecen o están metidos en el compartimiento abdominal, o sea, porque la separación lo da el diafragma. ¿Okay? Una visión anterior y una visión posterior. Aquí como se ve. Bien, y el diafragma es el elemento que lo separa los 2. Aquí tenemos otra visión, una visión sagital de lo mismo. Miren el diafragma separando las 2 estructuras. Que les decía, algunas estructuras del abdomen pues se proyectan en el tórax, pero realmente el elemento profundo que lo separa es el diafragma, ¿no? Se puede proyectar superficialmente, pero pertenecen o están dentro de la cavidad abdominal o están dentro de la cavidad torácica en función de las relaciones que guarda el diafragma. ¿Okay? Y esto en azul es la línea pleural, que vamos a ver luego, que es una membrana serosa pues, que tapiza el tórax y envuelve a los pulmones. Entonces, tórax, continente y contenido.
vamos a hablar del continente, que son las paredes torácicas, y su contenido, pues, lo vamos a describir a medida que vamos dando las clases. Todos los elementos que están dentro, los pulmones y los elementos del mediastino. Entonces, paredes torácicas, caja torácica también se le llama, ¿okay? El mismo término. Los espacios pleuropulmonares que están dentro de ella y el mediastino. Esos son los dos grandes espacios que hay dentro, o las dos grandes regiones que hay dentro del tórax. Los espacios pleuropulmonares, constituidos por los pulmones y algo no menos importante, que es la cavidad, que es la serosa pleural, o sea, la pleura que los envuelve, y el mediastino, que es una zona central donde se ubican, pues, el resto de las estructuras que atraviesan el tórax o que se encuentran dentro del tórax, en la parte media. ¿Okay? Entonces, miren, en esta foto hemos hecho un corte en el cual hemos quitado la parrilla costal, o sea, los elementos costales por delante, las costillas. Bien, miren la continuidad del tórax hacia arriba, hacia el cuello, hacia la raíz del cuello, esa relación intrínseca que guardan ellos, o sea, que ya vimos en cuello. Bien, aquí tenemos la pleura parietal, el pulmón envuelto en la pleura, bien, el saco pericárdico, y todo esto son los elementos del mediastino, los elementos centrales. O sea que todo el resto de las estructuras se encuentran en el medio. Y lo demás está cubierto por los espacios pleuropulmonares, ¿okay? Los pulmones y envueltos por sus pleuras. Bien, en esta visión, miren aquí, estamos viendo desde atrás hacia adelante el tórax, ¿no? La pared torácica en la parte anterior, pues entonces vemos de esta forma, estas flechas representan a la pleura. ¿Ven? Esta es la pleura parietal. La pleura que se llama la pared del tórax, la porción parietal, tapizando todas las estructuras, abajo el diafragma, hacia adentro las estructuras o los elementos mediastínicos, y hacia afuera, hacia arriba, pues va a tapizar al tórax por dentro, ¿no? Miren cómo se ve esto desnudo, sin nada, sin pleura y sin fascia endotorácica, y esto pues ya cubierto por la pleura y la fascia endotorácica, vemos esta estructura, y dentro de este espacio debería estar el pulmón, ¿ok? Bien. El límite entre el tórax y el abdomen está indicado por el arco costal. Este dibuja desde la espalda una curva primero descendente en sentido posterior anterior y después ascendente sobre la pared anterior del tronco. De manera que tórax y abdomen se invaden uno a otro, constituyéndose así un compartimiento tóraco-abdominal, en que las vísceras están separadas por un tabique muscular que es el diafragma, ¿ven? Lo que les acabo de mencionar hace ratico. Entonces ustedes ven cómo se pueden proyectar superficialmente, pero el elemento que los separa realmente va a ser el diafragma. ¿Okay? Así como lo están viendo aquí. Costales, miren cómo se invaden uno con respecto a otro, pero realmente no se invaden porque el diafragma lo impide. ¿Okay? Este músculo prácticamente cierra todo. Lo que pasa es que no es un músculo horizontal, sino un músculo, pues, que está dispuesto en forma como de cúpula, ¿no? Una concavidad que está hacia arriba, una convexidad inferior, que permite que ahí se alojen, pues, las vísceras abdominales también. ¿Están viendo? El hígado, el hipocondrio derecho, completo. El resto de las vísceras, como el estómago, ¿ok? Pueden estar cubiertos, pueden estar protegidos por los elementos costales, ¿no? Por las costillas. Bien, paredes torácicas. Esas paredes torácicas, pues, no solamente están constituidas por los elementos costales, sino también por los músculos que se fijan en estas estructuras óseas de la pared torácica, o sea, la parrilla costal. La parrilla costal es la parte ósea, pero cuando hablamos de paredes nos referimos a todo. Nos referimos a los elementos que se fijan, los elementos musculares que se fijan en ella. Se cuenta que nosotros ya hemos estudiado algunos de ellos, algunos elementos que forran a la pared torácica, como el pectoral mayor en la parte anterior, ¿verdad? También el serrato anterior, tenemos pectoral mayor, el serrato mayor anterior, el pectoral menor, pues también son elementos que cubren la pared torácica por la parte anterior. Ya vimos que en la parte posterior tenemos una serie de músculos que ya conocemos, los músculos intrínsecos y extrínsecos del torso, que van a cubrir, pues, la parte posterior del tórax, en este caso. En la parte anterior también vemos músculos que comparten hacia la pared abdominal, como son el oblicuo mayor, ¿okay? El oblicuo mayor u oblicuo externo, y además de eso, pues, el recto abdominal, que también se fija en la pared torácica. Entonces, la pared torácica, pues, están constituidas por elementos óseos y también los músculos que se fijan en ella. Aquí vemos elementos de la pared torácica, como el serrato mayor. Serían, pues, elementos extrínsecos que no forman parte de las funciones específicas del tórax, y elementos propios como los músculos intercostales
que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, el término pared torácica es un tanto ambiguo por lo amplio de su interpretación, incluyendo los músculos que se fijan en el esqueleto del tórax, las fascias que cubren estos músculos y la piel. Por lo tanto, referimos a los músculos del tórax, estamos refiriéndonos a los que mueven a la caja torácica específicamente, ¿okay? Cuando hablamos de músculos del tórax, o músculos intrínsecos propios del tórax. ¿Bien? Y cuando hablamos de parrilla costal, hablamos de elementos caja torácica, nos estamos refiriendo a la parte ósea, ¿no? Parrilla costal. La porción torácica, la columna vertebral, las costillas, los cartílagos costales y el esternón constituyen en conjunto la caja torácica o esqueleto del tórax. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Darse cuenta que no solamente son los elementos óseos, estamos metiendo ahí los ligamentos y estamos metiendo ahí las articulaciones. Y eso es importante cuando queremos entender la función que cumple el tórax. Darse cuenta que parecía una estructura rígida, ¿no? Porque está constituida por un esqueleto osteocartilaginoso. ¿Okay? Pareciera que solamente su función fuese proteger a las vísceras que están dentro, pero realmente su función va mucho más allá. Se cuenta que en el abdomen hay mucho más estructuras viscerales, mucho más vísceras, y realmente la función de ahí, pues en el tórax, no solamente servir de soporte o de protección directa a traumatismo, etcétera, a aislarlos del medio externo, sino que cumple una función mucho más importante, la función de ventilación. Se cuenta que el tórax, la parrilla costal, está estructurada de modo que permita que dentro del tórax haya cambios de volúmenes, y esos cambios de volúmenes dados por el movimiento de las articulaciones propias del tórax hace que de alguna manera se mueva. Al moverse el tórax, cambian los volúmenes y cambian las presiones, y eso nos permite la función de ventilación y respiración. Bien, gracias a esos movimientos de fuelle que hace el tórax, podemos vivir, podemos producir ATP en la respiración que se produce en los mitocondrias, porque la función del tórax es cambiar esos volúmenes de modo que podamos llevar el oxígeno del medio externo hasta la última célula del cuerpo. ¿Okay? De modo que ese oxígeno sirve para producir energía. ¿Okay? Entonces, todo eso lo vamos a ir incluyendo, todo eso lo vamos a ir articulando, pues. ¿Okay? Bien, entonces no podemos imaginar el tórax como un elemento rígido, sino que es un elemento dinámico. Bien, el tórax, pues, está en movimiento continuo. Gracias a eso nos mantenemos vivos. Y tienen parte de la estructura de la parrilla. El externo bastante, todos los elementos de este tórax, ¿no? Ahí tenemos en esta foto del lado derecho, pues, el elemento óseo osteocartilaginoso, constituido por el esternón, las costillas, sus cartílagos costales y la columna vertebral allá atrás. Y aparte de todo, pues, las articulaciones, que son las que permiten estos movimientos que se dan en el tórax. Entonces, la caja torácica tiene la forma de un cono truncado de base inferior, ligeramente aplanado de anterior a posterior. Se aprecia una cara anterior, una cara posterior, dos caras laterales y una base o apertura inferior y un vértice o apertura superior. Esa es más o menos la forma que tiene la parrilla costal. Entonces, jaula torácica constituida por 12 pares de costillas con sus cartílagos costales respectivos, ¿ok? Segmentos vertebral torácico completo, o sea, las 12 vértebras torácicas, el esternón, oso plano, que está en la parte anterior, ¿ok? Articulaciones costovertebrales y esternovertebrales, ahí las vemos todas, miren, articulaciones que se establecen entre el cartílago costal y el esternón, se hace un puente con las costillas, ¿okay? Para cada una de ellas. Vean, otra cosa vemos aquí, una visión posterior en la cual vemos elementos que ya conocimos cuando vimos columna vertebral. Describimos pues esas articulaciones que se establecen entre las vértebras respectivas y la costilla, ¿ok? Así como se está viendo ahí. El tórax es una estructura rígida, ¿ok? Pero es dinámica, cuya función va más allá de la protección de los órganos que aloja, cumpliendo, gracias a los movimientos que se generan en las diversas articulaciones que establecen su esqueleto, vertebrales, esternocostales y sus respectivos músculos, la función de la ventilación asociada a la respiración. ¿Okay? Así es. Entonces, parrilla costal, ahí vemos en color azul, amarillo y verde, porque las costillas se van a dividir, ¿ok?
en costillas falsas, costillas verdaderas. Vamos a hacer esa descripción. Aquí tenemos entonces 12 pares de costillas, 24 en total, verdaderas, llamadas así porque, pero llamadas vértebras costales. Costillas que contacto de un cartílago costal único con el esternón. Bien, entonces 7 verdaderas o externales. Primera a la séptima, articulan directamente con el esternón a través del respectivo cartílago costal, de un solo cartílago costal. Las falsas o vértebrocondrales tienen un cartílago común, se cuenta. Las verdaderas son estas que están en rojo, directamente al esternón, y las otras, las llamadas falsas, van a contactar con un cartílago común. De modo que quedan 2 que no hacen contacto, que se llaman flotantes. Son también falsas, pero flotantes. La octava y la novena, en ocasiones la décima, sus cartílagos costales están unidos a los cartílagos de las costillas superiores, por lo que se fijan al esternón de manera indirecta. Esa es la razón por la que hace esa clasificación. Entonces, las flotantes, vertebrales o libres, la 11 y la 12, en ocasiones la 10, porque no se fijan al esternón por ningún medio. O sea, no se fijan a través del cartílago. Entonces vamos a hablar de costillas típicas y costillas atípicas. Costillas típicas son aquellas más o menos que tienen características similares. Ahí vamos a tener de la tercera a la novena. Son características más o menos similares, comunes. Lo mismo que pasaba cuando hablábamos de las vértebras, ¿se acuerdan? Que había unas vértebras típicas y unas vértebras atípicas. Aquí pasa lo mismo. Entonces, las costillas típicas van a tener una cabeza, un cuello, son estrechas, un tubérculo que es un pelín más fuera del cuello, que no son estrechas que una con la cabeza. Un cuerpo que tiene un ángulo, tiene entonces el cuerpo de la costilla una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde inferior y un surco costal que está cercano al borde inferior. Esos son los elementos de una costilla típica. Vamos a verlo aquí. Tenemos una costilla típica. Se cuenta como ella tiene en su cabeza dos elementos articulares separados por una zona intermedia, Entonces tiene 2 superficies articulares para articular con las vértebras respectivas, Bien, con los cuerpos, las vértebras respectivas, el cuello, que es la zona estrecha, y el tubérculo, que en las costillas típicas va a tener una zona articular y una no articular. Una zona articular que tiene que ver con la transversa, con la apófisis transversa de la vértebra respectiva, la vértebra torácica respectiva, y un tubérculo, que es una zona no articular, que no tiene cartílago costal ahí, sino que se fijan ligamentos en esa zona. Bien, si vamos hacia afuera, hay un momento en el cual la costilla cambia de dirección y entonces hacia adelante. Ese cambio de dirección representa el ángulo costal, Ese es su ángulo. Algunos libros hablan de ángulo anterior y posterior. Realmente, en la terminología actual, pues simplemente hablamos de ángulo el posterior, pues simplemente, Y el surco, que está justo hacia la parte inferior. Tiene entonces un borde superior, un borde inferior, una cara que mira hacia afuera, que es la cara externa, y una cara que mira hacia el interior del tórax, que es la cara interna, Este que están viendo aquí. Y cercano al borde inferior, en la cara interna, vamos a tener surco costal. ¿Está claro? ¿Está claro eso? O sea, en la cara interna, en el borde inferior de la cara interna. O sea, si yo le coloco en el examen, en la cara interna, o sea, en la cara externa, está el surco, sería falso. Tiene que estar bien claro. Entonces, el surco está en el borde inferior de la cara interna, cercano al borde inferior de la cara interna. Y la importancia de ese surco es la relación que guarda con el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Ven? Por ahí se pone, pues se ubica, viene bajando o viene atravesando el paquete vasculonervioso intercostal respectivo. Ahí lo ven con una precisión. La cabeza con sus 2 facetas. Bien. El tubérculo con su porción articular, que están viendo aquí. Y la otra parte que es rugosa, simplemente para la fijación del ligamento. El ángulo, el cambio de dirección, ¿bien? El borde superior, lo vemos aquí, el borde inferior, ¿bien? Y el surco costal, en la cara interna de la costilla, hacia el borde inferior. Eso sí vamos a tenerlo claro, el surco, que es importante porque ahí va a estar alojado
el paquete vasculonervioso intercostal está cercano al borde inferior, en la cara interna de la costilla. Bien, y así como existen unas costillas típicas, existen por supuesto las costillas atípicas. La primera, la segunda, y de la décima a la duodécima son atípicas, no tienen estas características que acabo de mencionar, o hay ausencia de ellas. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con ella. Aquí está la primera costilla, la segunda costilla, y aquí la 11 y la 12, ¿no? Vamos a ver si muestro aquí. Vamos a mostrar la primera costilla. La primera costilla es una costilla mucho más corta, por supuesto, y es mucho más robusta. Bien, entonces ella tiene la siguiente característica. En cuenta que la cabeza no tiene las dos facetas que tiene la otra, ¿okay? Que tiene las típicas. Tiene un cuello, que también es robusto. Tiene un tubérculo, o sea, prácticamente carece de ángulo, pero tiene un tubérculo, que es el que representa el cambio de dirección en este punto. ¿Okay? A diferencia de la costilla típica, que tenía un borde superior, un borde inferior, una cara externa y una cara interna, esta no, esta tiene una cara superior, una cara inferior, un borde medial o interno, ¿okay? Y un borde lateral o externo. ¿Sí recuerdan la cosa entonces? Tenemos una cara superior y una cara inferior. La ubicación en la posición anatómica, esta costilla es oblicua, ¿recuerdan? Yo les decía cuando hablamos del cuello, que es totalmente oblicua en la posición anatómica. Por eso, como está atrás, la arteria subclavia se ve más alta que la vena, porque esta costilla se dispone de manera oblicua. Entonces, en su cara superior, llama la atención un elemento, ¿okay? Que está hacia el tercio anterior, que es el tubérculo del Lifran o tubérculo escalénico. Que donde se fija, ¿cuál de los músculos escalenos se fija aquí? En el tubérculo escalénico. ¿Recuerdan? El escaleno anterior, ¿ok? Eso para recordarles otra vez todo eso que les decía en cuello, el escaleno anterior, las relaciones que guarda con la estructura, ¿verdad? Es importante tener en cuenta esto. Entonces aquí tenemos, bien, hacia el borde medial, vamos a tener entonces al tubérculo del Lifran o tubérculo escalénico. Justo por detrás de él tenemos un surco para la arteria subclavia y anterior a él tenemos el surco para la vena subclavia, ¿ok? Entonces la vena anterior, la arteria posterior, así como están viendo aquí. Entonces, importancia del borde externo. No se cuenta que yo me cansé de hablar de ello cuando hablamos en vena superior, porque representa el límite entre por ejemplo, la vena y la arteria subclavia. La arteria subclavia pasa a ser arteria axilar y la vena axilar, justo en ese punto, en el borde externo de la primera costilla, pasa a llamarse entonces vena subclavia. ¿Okay? La arteria subclavia pasa a arteria axilar, la vena axilar pasa a vena subclavia. ¿Ves? Justo aquí, que les decía que era bien cortica la vena subclavia, ¿no? Porque inmediatamente hacia el borde medial de la primera costilla se le une la yugular interna y formarían entonces el tronco venoso brachiocefálico. ¿Okay? Entonces recuerden esto. Esta es la primera costilla, una costilla bastante robusta, una costilla que cuando se fractura en un traumatismo probablemente el paciente fallezca, porque la fuerza que debe tener ese impacto para fracturar esta primera costilla es tan grande que probablemente el paciente haya fallecido por las otras lesiones pues, asociadas. Es muy difícil que esa primera costilla se fracture. ¿Okay? Entonces usted ve una radiografía de un paciente que llega a un traumatismo, una emergencia, pero cuando se le hace la radiografía, oye, este paciente tiene fracturada la primera costilla, la probabilidad de morir la primera hora es muy grande, un paciente que hay que observar, un paciente que está pendiente si hay que meterlo a pabellón de inmediato o no. ¿Okay? Entonces recuerden eso. Bien, aquí tenemos entonces la segunda costilla, que también es atípica. Aquí ya comienza a verse el ángulo, ¿okay? Su tubérculo bastante pronunciado, perdón, su cuello un poco alargado, la cabeza sigue siendo igual, una cabeza parecida a la primera costilla, o sea, la cabeza que tiene una sola faceta, ¿okay? Igual. ¿Qué otra cosa aquí? Bueno, que simplemente los elementos musculares que se fijan aquí, el serrato posterior superior, cuando vimos esto, el músculo escaleno posterior, que se acuerdan que habíamos mencionado que uno de los tres escalenos, el que se fija en la segunda costilla, pues el escaleno posterior, y los elementos que tienen que ver con el serrato mayor o el serrato anterior. Ok, vamos a hablar entonces del esternón. El esternón, la parte de la partilla costal, es un hueso
a la clavícula y a las 7 primeras costillas, las llamadas costillas verdaderas. ¿Okay? Sus partes son el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoide. A verlo aquí, viendo los colores, ¿verdad? El manubrio, cuenta que tiene, pues, se va a unir con el cuerpo, que es esto que están viendo aquí, la parte anterior. Entonces llega el resto de las costillas, una faceta superior, una escotadura superior en el manubrio, que es la escotadura yugular del esternón, ¿okay? Que es la que hemos mencionado cuando hablamos de cuello como elemento de referencia bioscópico. ¿Okay? Tenemos entonces una superficie articular para la clavícula, que ya la vimos cuando hablamos de la articulación externoclavicular. Bien, una articulación para la primera costilla. Bien, ok. Aquí, cómo comparten el cuerpo, la parte alta del cuerpo y la parte inferior del manubrio, la llegada de la segunda costilla. Y esto que está aquí es el ángulo de Lewis. Bien, ángulo de Lewis, porque si vemos al esternón en un corte sagital, nos damos cuenta que no es completamente vertical, sino que el manubrio se encuentra con el cuerpo formando un ángulo. Y la prominencia de ese ángulo está aquí, en este punto. Se llama ángulo de Lewis. Lewis, ¿ok? Se escribe así, Lewis, o ángulo externar simplemente, ¿ok? Es por donde pasa el plano que separa el mediastino superior del inferior. Y hacia abajo, el apéndice sifoide, que es esta saliencia que está en este lado, ¿ok? Bien. Entonces miren cómo en el corte sagital se encuentran formando un ángulo. Entonces hay una prominencia en el punto donde se encuentran el manubrio external con el cuerpo. ¿Okay? El llamado ángulo de Lewis. Miren cómo se escribe, Lewis. ¿Okay? Y aquí están las llegadas en la parte lateral de las diferentes costillas verdaderas, o por lo menos los cartílagos costales respectivos de cada una de esas costillas verdaderas. ¿Okay? El apéndice sifoide, muy bien. Este hueso tiene como es un hueso plano, se hacen biopsias de médula ósea ahí. Hay pacientes oncológicos que están sospechándose en cánceres que tienen que ver con las células sanguíneas, se hace una biopsia en sacabocado. Se entra el hueso, toma una muestra directa de hueso con médula ósea para estudiarla y estadificar un cáncer de la parte hematológica. ¿Okay? Recuerden eso. Entonces aquí tienen una parte frontal, una parte sagital de este hueso. Bien, entonces aquí se ve la articulación entre el esternón y los cartílagos costales. Una articulación que permite unos movimientos pequeños, deslizamiento mínimo, prácticamente no se mueve mucho. ¿Okay? Simplemente para ayudar a la fijación de estas estructuras de las costales. ¿Eh? Aquí se ve el cartílago, cómo se une directamente a la parte lateral del esternón. El cartílago común, aquí abajo, ¿okay? Abajo, donde comienza la octava costilla, y le llegan las otras a ese cartílago común. El esqueleto del tórax está cubierto por una serie de músculos que se involucran en funciones propias de otros segmentos, como el hombro, cuello, dorso, abdomen, y que cubren los planos más superficiales de este segmento del tronco, que podemos clasificar como extrínsecos en relación a los movimientos propios de la función ventilatoria. ¿Okay? Entonces aquí tenemos lo que les he mencionado hace ratito. Pectoral mayor, por ejemplo, este núcleo mastoideo, que se fija pues todo el esternón, la clavícula. Bien, elementos como el pectoral menor, elementos como este que viene a ser el recto abdominal y el serrato mayor. Y además el oblicuo externo, elementos que están ahí. Se fijan en él, pero no tienen funciones directas, o sea, o por lo menos inmediatas en la función ventilatoria. Pudiesen funcionar como elementos que ayudan a la inspiración y la expiración de manera accesoria, ¿ok? Mastoideo, trapecio, pectoral menor, pectoral mayor, serrato anterior, dorsal ancho, oblicuo externo, recto abdominal, ¿ok? Bien, conocer la disposición de estos músculos extrínsecos para que envuelven el esqueleto del tórax es de mucha importancia para el cirujano. No sé qué pasó aquí. Que debe abordar quirúrgicamente las paredes del tórax y la cavidad torácica para efectuar abordajes precisos y seguros con fines terapéuticos. Entonces, esta serie de músculos, cuando hablamos de la anatomía topográfica, es importante. Uno debe saber
dónde están ubicados realmente estos músculos, porque para abordar el tórax, uno generalmente lo aborda por los espacios intercostales, por el esternón. Si lo aborda por la pared, o sea, por la parte anterolateral del tórax, hay que tener en cuenta que esos músculos están ahí a la hora de hacer esta reparación y hacer un abordaje seguro, por supuesto. O sea, que independientemente que tengan que ver directamente con la función ventilatoria o no, pues es muy importante, porque si tengo que abordar quirúrgicamente la estructura, pues tengo que saber ubicar cada una de estas estructuras. ¿Ok? En la parte posterior, miren, ya esto lo vimos en nuca y dorso. O sea, estos elementos que cubren tanto la parte posterior de la zona lumbar como la región torácica. ¿Ok? Ahí. Si yo voy a hacer una incisión para entrar al tórax y abordo el espacio intercostal, el quinto espacio intercostal, voy a entrar aquí y atrás, porque tengo que tener en cuenta que debo tener este músculo, que muchas veces debe ser cortado, sancionado, para poder abordar el tórax. ¿Okay? Eso existe una técnica quirúrgica y eso va a depender entonces de la anatomía. Miren esto aquí, esta particularidad, cuando hablamos mucho hablamos de los músculos escalenos, aquí está el escaleno anterior, llegando al tubérculo del ifrán, en la cara superior de la primera costilla, el escaleno medio, ¿okay? Entre el escaleno anterior y el medio, vemos cómo sale el plexo braquial, y abajo, cómo descansa sobre el surco arterial, la arteria subclavia también, ¿no? Justo por delante del escaleno anterior, en el surco venoso, vamos a tener ahí a la vena subclavia. ¿Bien? Y atravesando de afuera adentro, y en descenso, el nervio frénico. ¿Bien? Aquí justamente, eso son relaciones anatómicas que no se les puede olvidar, ¿ok? Son preguntas de examen, muchachos, recuerden eso. Preguntas de examen porque es importante que lo recuerden toda la vida. Por eso son preguntas de examen. Miren aquí la salida del nervio torácico largo. Eso lo conocimos cuando vimos hombros, ¿se acuerdan? La pared interna de la axila. ¿Ok? Bien, entonces trapecio, salancho, eso lo conocimos, ¿verdad? Por eso estudiamos esa parte, están los escalenos, como anterior. Ok. De modo que los músculos involucrados de manera principal en la ventilación se ubican en los planos más profundos de relación con la parrilla costal, imbricados dentro del armazón óseo, denominados músculos intrínsecos respiratorios, que llevan a cabo los movimientos de inspiración y expiración, que actúan en la respiración tranquila, no forzada, ¿ok? En caso de inspiración forzada, por obstrucción de la vía respiratoria, por ejemplo, actúan los músculos y se insertan en el esqueleto del tórax para aportar más potencia y hacer la resistencia de la obstrucción, ayudando a la expansión del tórax. Como les digo, esos cambios de volúmenes que hacen los cambios de presión dentro del tórax. Estos músculos son denominados músculos accesorios a la respiración. También actúa en la expiración forzada. Actuar en cualquiera de los dos tiempos, tanto la expiración forzada como la inspiración forzada. Bien, entonces, dense cuenta que nosotros ventilamos sin darnos cuenta, no estamos respirando y no sentimos que respiramos. ¿No se han dado cuenta de eso? La razón de eso es que la estructura del tórax, o sea, y las estructuras que están de la pared y las estructuras internas, como las pleuras, van a permitir que hagamos esos movimientos con un gasto de ATP mínimo, de modo que no nos damos cuenta que estamos respirando. Usted se da cuenta que está respirando si se decide hacerlo, estoy respirando, no. ¿Okay? Pero el resto no se da cuenta. Pero en el momento que hay una obstrucción, sí se da cuenta que, o sea, ahí se hace consciente que usted tiene que respirar, porque comienza a gastar más ATP que el que normalmente gasta. Entonces, un paciente asmático, no han visto nunca un paciente asmático. Ese paciente tiene una obstrucción a nivel de los bronquios. O sea, los bronquios, la parte más distal de los bronquios, va a tener dentro de por la parte por dentro, la profundidad de la mucosa, van a tener una musculatura lisa que se va a activar y se va a cerrar. Por ejemplo, en el caso de los pacientes asmáticos. Y al cerrarse obstruye la vía aérea en la parte más distal. Entonces el paciente, para que el aire entre de manera normal y pueda suplir las necesidades metabólicas, debe respirar con más fuerza. En ese momento que usted se da cuenta, que tiene que ventilar. ¿Ves? Porque tiene que gastar más ATP del que normalmente está presupuestado para respirar de manera normal. ¿Ok? Entonces ahí es que nos damos cuenta y es cuando actúan estos músculos inspiratorios accesorios. Bien, todo eso que se fijan en el tórax y de alguna manera elevan la costilla para inspirar. Ok, Doctor, entonces, dime. ¿ventilación es sinónimo de respiración? No es lo mismo. Ventilación es los mecanismos mediante los cuales hacemos posible la respiración, porque la respiración ocurre a nivel de la célula, a nivel de la mitocondria.
¿ok? Ese oxígeno que entra al torrente respiratorio o la vía respiratoria gracias a la ventilación es que permite que se produzca la respiración en la mitocondria, porque ese oxígeno es el que va a conducirse a través de los alveolos y después hacia la sangre y después va a ser distribuido cada una de las células. Y la respiración ocurre ahí. En el tórax ocurre ventilación, ¿ok? Ventilación que tiene como finalidad el intercambio gaseoso a nivel de la barrera alveolo-capilar y de ahí pues ese oxígeno pasa y el oxígeno cuando llega a la célula que ocurre la respiración. Es cuando se produce el ATP, pues, salto energético a nivel de los citocromos, etcétera, ¿no? En la cadena citocromo. Eso ya lo vieron ustedes en biología celular y lo van a recordar cuando vean bioquímica, ¿ok? Entonces sí es la cosa. Ventilación, pues son todos esos movimientos respiratorios, todos esos movimientos que se dan a nivel del tórax. Muchas veces se usa como sinónimo, pero realmente no es sinónimo. Miren aquí las diferentes articulaciones que vimos cuando estudiamos columna vertebral, ¿recuerdan? Entonces miren cómo se establecen entre las costillas, o sea, miren la parte de las costillas, aquí, la costilla con la faceta superior e inferior de los cuerpos de las vértebras torácicas, ¿bien? Y la manera como se da la rotación en esa articulación, ¿ok? A nivel del hueso transverso y a nivel de la faceta que está en el cuerpo, ¿ok? De esta manera. Entonces, esos pequeños movimientos permiten que cuando se sumen haya un movimiento mucho más amplio, ¿ok? De modo que se expandan las costillas, se expandan los diámetros del tórax. Aumenta entonces el diámetro transverso, el diámetro anteroposterior y el diámetro vertical del tórax. De esta manera, al aumentar el volumen, disminuye las presiones dentro del tórax. De modo que se vence la resistencia de los 760 milímetros de mercurio que hay en la atmósfera. Bien, además de eso, en el espacio pleural hay una presión negativa, o sea, quiere decir, cuando nacemos ya tenemos una presión menor a la atmosférica dentro del espacio pleural, que eso es lo que favorece en los movimientos ventilatorios, de modo que no lo sentimos porque vamos a hacer un ahorro energético muy alto. ¿Ok? Bien, está la disposición de la articulación entre la cabeza de la costilla y las facetas articulares de las costillas, de los cuerpos vertebrales inmediatos, superior e inferior. Bien, aquí los diferentes ligamentos que refuerzan estas articulaciones. Ligamento interóseo y los demás ligamentos que se fijan alrededor de ellos, ligamentos radiados, etc., ¿no? Eso lo vimos cuando vimos columna vertebral. Las articulaciones costovertebrales permiten desplazar los arcos costales en sincronía con el esternón mediante la acción de los músculos intrínsecos del tórax. ¿Ok? Así es la cosa. Disposición de las articulaciones costovertebrales responsable de la dinámica funcional del tórax. Entonces, para eso está hecho el tórax. No solamente para proteger con ese soporte óseo a las estructuras que están dentro, sino para permitir esos movimientos ventilatorios que nos permiten mantenernos vivos. O sea, el tórax entonces no es una estructura rígida, es una estructura que está en movimiento continuo. Siempre estamos en movimiento continuo. O sea, así como el corazón funciona y no se detiene, el tórax tampoco. Incluso cuando dormimos, está funcionando, está moviéndose. ¿Ok? Y así tienen que imaginarse. Entonces miren aquí el eje de movimiento que se establece en las articulaciones que tiene que ver con la transversa de la vértebra torácica y la faceta superior e inferior de las vértebras torácicas contiguas, el cuerpo de las vértebras torácicas contiguas. ¿Ok? Bien, para que se lleve a cabo la respiración celular a nivel de la membrana interna del mitocondrio y mantener la vida gracias a la producción de ATP que dicho proceso conlleva, el oxígeno debe llegar mediante una serie de procesos fisiológicos que se sustentan en la ventilación, que se lleva a cabo en el tórax, la cual consiste en una serie de cambios de volumen que conducen a cambios en el gradiente de presiones dentro de la cavidad torácica anatómicamente integrada, siguiendo la ley de los gases o ley de Boyle. No sé si se acuerdan en bachillerato, debieron haber visto la ley de Boyle. ¿Recuerdan eso? Cuando yo disminuyo las presiones dentro de un espacio cerrado, cuando yo aumento el volumen en un espacio cerrado, la presión cae. O sea que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Sí recuerdan eso? Esa es la ley física que explica lo que ocurre dentro del tórax durante los movimientos ventilatorios. ¿Okay? De modo que si yo inspiro, es porque aumenté el volumen, o sea, los diámetros anteroposterior, transverso y vertical del tórax, aumenté el volumen y por lo tanto, por la ley de Boyle, totalmente inverso, al yo aumentar el volumen, cae la presión dentro de ese espacio cerrado. ¿Ok?
De modo que al disminuir la presión dentro del tórax, porque aumenté el volumen del tórax, se expandió el tórax. Entonces, en ese momento se vence la resistencia entre los 760 milímetros de mercurio que había en la atmósfera, ¿okay? Y la menor presión que hay dentro del tórax. Por eso el aire entra durante la inspiración. ¿Okay? Cuando yo termino de que esos músculos funcionen y se relajen, todo vuelve a la normalidad. O sea, se invierte la cosa. Los diámetros vuelven a estar como estaban. O sea, disminuye el volumen y aumenta la presión y ahí el aire sale otra vez. ¿Ok? Sale del tórax. Entra en inspiración, sale en expiración. ¿Bien? Entonces, para que entiendan más o menos cómo funciona la cosa. Entonces, la llamada ley de los gases, ley de Boyle. Ahí está, miren. Tórax en condiciones normales. Diámetro vertical. El diámetro transversal y el diámetro anteroposterior. Van a modificarse con los movimientos de las costillas. Se elevan las costillas, por lo tanto se aumenta el diámetro anteroposterior, el diámetro transverso también, y cuando desciende el diafragma, aumenta el diámetro vertical. De modo que de esa manera cambiamos los volúmenes dentro del tórax y las presiones caen de inmediato, según la ley de Boyle y Mariot. O sea, a mayor volumen en un espacio cerrado, menor presión. Y a menor volumen, cuando yo disminuyo el volumen en un espacio cerrado, la presión va a aumentar. Y gracias a esto se mantiene ese aumento de fuelle en el cual entra y sale aire. Y al entrar aire, pues entra oxígeno. Y al salir el aire sale el CO2. En base a los gradientes químicos de estos gases. Los gradientes de volumen, ¿okay? Y de presiones de estos gases. ¿Okay? Y ocurre el intercambio gaseoso a nivel de la barrera alveolocapilar, por supuesto. Bien, ahí tenemos, eso lo van a ver en fisiopatología cuando vean la parte respiratoria, pero igualito pues tienen que llevarse las bases de estas cosas en anatomía. Entonces, músculos intrínsecos del tórax, vamos a tener a los músculos intercostales, se llaman así porque están entre una costilla y otra. Van a llenar el espacio que queda entre dos costillas. Entonces tenemos un intercostal ubicado en la parte más superficial, que es el intercostal externo. El intercostal, luego viene el intercostal interno, en orden de superficie a profundidad, y más profundo a todos va a estar el músculo intercostal íntimo. ¿Okay? Tenemos el músculo triangular del esternón, que está en el mismo plano, llamado transverso del tórax, en relación con el esternón, con la cara posterior del esternón, y las costillas, la parte posterior de las costillas, relacionada a la parte más baja del esternón. ¿Okay? Los músculos subcostales, el diafragma, que es lo más importante, los llamados elevadores de las costillas o supracostales, que lo vimos como músculos como accesorios cuando vimos la parte profunda de los músculos intrínsecos del tronco, de la espalda, ¿ok? Entonces, todos los músculos en el interior de la cavidad torácica están cubiertos por una delgada fascia denominada fascia endotorácica. Recuerden esto. Están dispuestos los músculos y tapizando estos músculos tenemos una aponeurosis que los envuelve a todos, que es la llamada fascia endotorácica, que los separa de la hoja parietal de la pleura. Recuerden esta relación. Dicha fascia se continúa hacia arriba y hacia atrás y hacia arriba con la fascia prevertebral, ¿bien? Y hacia abajo con la fascia transversal y de la pared abdominal. Y hacia arriba se va a continuar hacia arriba lateralmente y hacia atrás se va a relacionar con la fascia prevertebral, esa que vimos en el cuello. Se dan cuenta que yo le decía en cuello, cómo la fascia prevertebral llega al mediastino, se continúa directamente un espacio virtual que separa y que llega hasta el mediastino. Y se va a continuar entonces esa fascia vertebral con esta fascia que envuelve a los músculos y más profundos del tórax, de la parte interna del tórax. Y si vemos hacia abajo, pues el desplazamiento de esa fascia va a envolver a los músculos que forman la pared abdominal. Y esa fascia se llama fascia transversal y a nivel del abdomen. Eso lo van a ver cuando vean pared abdominal en anatomía 2. Es la misma fascia. Se continúa hacia arriba y hacia abajo. Bien, en esta diapositiva lo vemos mejor. Ven, dense cuenta desde afuera, en una visión posterior, vemos a los músculos desnudos y hacia afuera las aponeurosis que le envuelven a estos músculos. Bien, estos músculos intercostales. Miren aquí la disposición posterior. Esta no es la fascia transversal está dentro, ya la vamos a ver en una foto. ¿Okay? No se ve aquí pensé que tenía una fascia, bueno, no se ve. Ya la vamos a ver en una diapositiva más posterior. Bien, esto es para que vean la disposición de los músculos intercostales. Se cuenta aquí los músculos intrínsecos, ¿recuerdan? De la espalda,
Aquí tenemos algunos de ellos, superficiales, propios intrínsecos. Bien. Este es el nervio raquídeo. Miren, fíjate cómo el nervio da a nivel del tórax, la raíz anterior, la rama anterior del nervio raquídeo, no forma plexo, como el plexo cervical y el braquial que ya conocemos, sino que se continúa como nervio intercostal. ¿Está viendo? ¿Okay? Y se acuerdan de esto, como la rama posterior se va a distribuir una rama interna y una rama externa que va a la musculatura intrínseca y la otra va a perforar todos los planos para llegar a la piel. ¿Bien? Como rama cutánea. ¿Bien? De modo que esta rama, miren cómo se acerca a las ramas cutáneas que salen del nervio intercostal. Bien, entonces el nervio intercostal, la rama motora por los músculos intercostales, miren aquí cómo se ve, y después de unas ramas perforantes, parecido a lo que hace esta rama posterior del nervio raquídeo, ¿okay? De modo que da una rama que perfora a nivel lateral, una rama que se va hacia atrás, buscando acercarse lo más posible con la rama que viene de la posterior. Bien. De modo que pueden cerrar el anillo de inervación cutánea de toda la pared torácica. Entonces, la rama perforante intercostal lateral, esa rama posterior que estamos viendo aquí, y la rama anterior que se va a encontrar con la rama perforante anterior, que es una rama medial, y una rama lateral que va a encontrarse con ella, con esta, ¿okay? De modo que encierra el anillo de inervación cutánea de toda la pared torácica. Esta es una pregunta de examen, ¿ok, muchachos? ¿Cómo se inerva la pared torácica? Esto es sensitivo. Entonces, ustedes tengan la capacidad de entender esto. Entonces, vamos a ver aquí, en este corte transversal, la disposición de los músculos intercostales. Tenemos el músculo intercostal externo. Él parte prácticamente de la zona muy cercana a la punta transversa de la vértebra torácica. ¿Okay? Sigue hacia afuera, hacia adelante, ¿verdad? Y ya cercano a la unión entre la costilla y su cartílago costal, se continúa hacia el esternón con una membrana que es la membrana intercostal externa. De modo que recuerden esto, el músculo intercostal externo no llega directamente, no va a contactar muscularmente directamente con el esternón, ¿ok? Vamos a tener eso claro, el músculo intercostal externo, cuya disposición va a ser de arriba a abajo, ¿ok? Oblicua, de arriba a abajo. Y su punto más anterior está en la unión condrocostal de esa costilla, o sea, la unión que la cual se une con el cartílago costal. Para llegar al esternón lo hace a través de la membrana intercostal externa, ¿vieron? Así como se ve aquí. ¿Okay? Luego tenemos el intercostal interno, que es lo contrario, el parte del borde externo del esternón, miren aquí cómo está, cosa que no hace el intercostal externo, sino el interno, miren, y se va hacia atrás. De modo que antes de llegar a la apófisis transversa de la vértebra torácica, se continúa con una membrana intercostal, llamada membrana intercostal interna, que es la que contacta directamente con la vértebra, ¿sí? Se invierte la cosa, pues. ¿Okay? Y luego tenemos el intercostal íntimo, que está ubicado, es el más profundo de todos, ¿bien? Y que no llena completamente el espacio, sino la parte anterior y la parte posterior nada más. O sea, como la parte media, pues, del espacio intercostal. Lo que sí parece cierto es que es como si el intercostal interno se abre para dejar pasar al paquete vasculonervioso intercostal. De modo que el paquete siempre va a ubicarse entre el intercostal íntimo y el intercostal interno. Recuerden eso. Entonces, el espacio entre el paquete vasculonervioso intercostal va a ubicarse siempre entre el músculo intercostal íntimo y el músculo intercostal interno. ¿Ok? Bien, aquí lo ven otra vez. Y aquí, tanto el nervio como la arteria. Se cuenta la arteria intercostal, nace de la aorta, en este caso la intercostal posterior. Se cuenta lo que yo les dije, lo que les pasé en el último, en la última clase de núcleo y dorso, que les coloqué esto, que no se lo había colocado en las otras clases, pues siempre lo mandaba y no daba chance en la clase. Yo le explicaba, pero no lo tenía en diapositiva. Y aquí era esa forma como se dispone tanto la arteria como el nervio que llega a la piel de la espalda. ¿Vieron? El nervio igual, perforante, la arteria también perforante para llegar a los tegumentos, ¿okay? De los músculos intrínsecos. Entonces aquí el paquete vasculonervioso, falta la vena nada más, ¿verdad? Aquí está.
entre el intercostal íntimo y el intercostal interno. Bien. La arteria se llama intercostal posterior o intercostal anterior, dependiendo si nace de la aorta, que es la posterior, y de la mara interna, la anterior. Que ya al final de cuentas se anastomosan. El nervio solamente se llama nervio intercostal. No hay nervio intercostal anterior ni nervio intercostal posterior. Oyeron, muchachos, él nace de aquí de la médula espinal. No hay manera de que pueda nacer aquí de una médula espinal que esté en la parte anterior. ¿Okay? En la parte anterior no hay médula. Solamente está la médula espinal a nivel de las vértebras torácicas. ¿Okay? A nivel de la vértebra, pues. O sea, intercostal es simplemente nervio intercostal. ¿Ok? No intercostal anterior. Una cosa es que tenga nervio perforante anterior del intercostal, pero no se llama nervio intercostal anterior. ¿Ok? Rama perforante anterior del nervio intercostal, con su rama medial y su rama lateral, que al final se encuentra aquí por fuera, como les había dicho. Bien, aquí lo tienen otra vez. El nervio intercostal, solo se llama intercostal. Aquí esta arteria se llama intercostal posterior, que es la que nace directamente de la aorta. ¿Vieron? Y se constituye el paquete vasculonervioso. Faltaría la vena, que deberíamos verla en otro corte, ¿no? Entonces, así como la arteria da una rama, así como el nervio da una rama perforante lateral, también la arteria da una rama perforante lateral. Y también irriga, por supuesto, los músculos intercostales. Miren la disposición. Intercostal externo, por fuera, membrana intercostal anterior. Miren cómo llega al esternón. Músculo intercostal interno. Miren cómo parte del esternón, al contrario del intercostal externo. Y cómo hacia atrás va a llegar a la vértebra a través de la membrana intercostal externa. ¿Okay? Aquí tenemos el intercostal íntimo, que se ubica, o sea, el que protege pues, el paquete vasculonervioso, por dentro y por fuera. Por dentro el intercostal íntimo, por fuera el intercostal interno. Y en ese intersticio entre los dos pasa el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces, ese arco lo cierra esta rama intercostales anteriores de la arteria malar interna. Esto lo vamos a ver al detalle cuando hablemos de la arteria y de las venas intercostales. ¿Okay? Simplemente es para que entiendan esta disposición a nivel de los músculos intercostales. Y aquí tenemos la pleura. Miren, la pleura en azul, la pleura que tapiza por dentro de todas las estructuras. Pleura parietal, en azul. Ok. Bien, esta es una visión como tridimensional de la cosa, ¿no? Y vemos entonces, dense cuenta, en el espacio intercostal, vamos a tener el intercostal externo, el intercostal interno en verde y el intercostal íntimo, en este color guayabo. ¿Okay? Y el paquete vasculonervioso intercostal cercano al borde inferior, en la cara interna de la costilla, en el surco, el llamado surco costal. Se disponen así, de arriba abajo, vena, arteria y nervio. Van, vena, arteria y nervio. Cercana al borde inferior de la costilla superior. Y eso quiero que lo recuerden para toda la vida. El paquete vasculonervioso intercostal se ubica en el borde inferior de la costilla superior del espacio intercostal. No se ubica, sí se ubica otro, pero de mucho menos cuantía. O sea, el paquete que se ubica en la parte inferior no se le da importancia. Se le da importancia a este porque los vasos son más grandes. ¿Okay? Sobre todo la arteria intercostal. De modo que en el espacio intercostal, eso se lo tienen que recordar para toda la vida, se ubica en el borde superior de la costilla superior del espacio intercostal. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia pudiese tener una cosa como esa, no? Resulta que en algún momento uno debe abordar el espacio intercostal para entrar a la cavidad pleural, bien sea para restituir un neumotórax o hemotórax, un traumatismo del tórax, ¿okay? Que uno debe drenar sangre o aire que entró por efecto de algún traumatismo, ¿okay? Una herida por arma de fuego, una herida por arma blanca, etc. Entonces uno, como cirujano, debe abordar el espacio, debe meterse aquí, debe meter un trocar, debe meter una sonda, un tubo, para conectarlo a un recipiente para drenar la sangre o drenar el aire. ¿Okay? De modo que yo siempre, cuando voy a entrar, debo saber que voy a entrar aquí abajo. Voy a entrar en el borde inferior de la costilla, o sea, el borde superior de la costilla inferior. Porque en el borde inferior de la costilla superior está el paquete vasculonervioso. Y si yo me meto con el bisturí aquí o con la pinza por lo que voy a entrar aquí y rompo la arteria intercostal posterior que está aquí, el paciente puede morir desangrado porque es una arteria que viene directamente de la aorta, viene con mucha presión. Por lo tanto, el paciente puede morir desangrado tratando de resolverle el problema. Entonces, recuerden, el paquete vasculonervioso no lo van a ubicar en el sitio donde ustedes les dé la gana.
va a ser en el borde inferior de la costilla superior del espacio intercostal, así como está en esta foto, ¿ok? Y así se lo voy a preguntar yo en el parcial, ¿sí recuerdan? ¿Ok? Así como está. Vena, arteria y nervio, esa es la disposición que llevan. Vena, arteria y nervio de arriba abajo. Van, ¿ok? Amarillo, azul y rojo, no. Vena, arteria y nervio, no es como ustedes quieran. Vena, arteria y nervio van, ¿ok? Van de arriba abajo, ¿ok? Borde inferior de la costilla superior del espacio intercostal. Sí. Ok, sí me escucharon. Entonces, de modo que yo voy a abordar el espacio intercostal y la única forma, la forma segura de entrar va a ser en el borde inferior del espacio intercostal. O sea, en el borde superior de la costilla, en el borde superior de la costilla inferior, cuando voy a entrar. ¿Por qué yo debo tratar de evitar este paquete vacuno-nervioso? Ok, por eso tardé tanto tiempo explicándole esto. Pregunta de examen. De aquí para toda la vida, ¿ok? Vamos a ver la disposición del espacio otra vez. Miren, piel, subcutáneo, aponeurosis, el músculo, ¿ok? Aquí vemos un pedacito del músculo cerrado, ¿bien? Aquí. Y el músculo intercostal. Intercostal externo, intercostal interno, intercostal íntimo. Y entre ellos dos vamos a tener el paquete vacuno-nervioso, ¿ves? En el surco, que el surco recuerden que estaba en el borde, cercano al borde inferior de la cara interna de la costilla correspondiente. Y van así, van vena, arteria y nervio, ¿ok? Vena, arteria y nervio. Bien, entre el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Abajo tenemos una ramita que forma más o menos un grupo también, pero mucho más pequeñito, como un paquete, pero pequeño, no tiene mucha importancia. Entonces, si yo voy a abordar el espacio, yo no me voy a meter por aquí directamente, ni lo que fuera, ¿ok? No voy a meter aquí, yo voy a meter aquí en el borde superior de la costilla inferior del espacio intercostal, evitando el borde inferior de la costilla superior del espacio. Si vamos un poquito más allá de la profundidad, vemos entonces las capas. Miren cómo por detrás de los músculos intercostales y del paquete vacuno-nervioso está la fascia endotorácica, está pisándola, ¿vieron? En amarillo. Luego tenemos a la pleura parietal, ¿ok? Pleura parietal, la pleura visceral o pulmonar, y entre ellas, entre la pleura parietal y la pleura visceral, está el espacio pleural o cavidad pleural, que es la que tiene una presión menor a la atmosférica, una presión subatmosférica. Gracias a eso, respiramos sin darnos cuenta. Respiramos respiramos ahorrando mucho ATP, pues. Solamente nos damos cuenta si tenemos una obstrucción respiratoria. Bien, ¿sí entendieron la cosa? Ok, entonces por eso es importante, por eso es superior edge, el borde superior, el borde inferior, siempre es importante saber dónde está ubicada cada una de estas estructuras. O sea, que no solo van a estudiar como ustedes les dé la gana, ¿ok? Ahí está el paquete vacuno-nervioso, está entre el músculo intercostal externo, el interno y el íntimo, está ahí en el espacio. No, usted tiene que saber como médico dónde carrizo está el paquete vacuno-nervioso, porque eso va a depender de la vida de un paciente. Si yo ignoro eso, no tengo en cuenta esto y me meto, voy a terminar matando al paciente, porque si le rompo esta arteria, que esta arteria intercostal viene directamente de la aorta, o sea, el paciente se puede morir desangrado, tratando de resolver el problema que tenía. ¿Ok? Recuerden eso. Aquí sí vamos a ver lo que yo les decía hace rato. Dense cuenta cómo de este lado, ya estamos en la cavidad torácica, dentro de la cavidad torácica, en la cavidad interna, vemos a los siguientes músculos, son intercostales. Los subcostales son estos que están aquí, que son aquellos que no están en el espacio, sino que van de una costilla a otra, saltando de una costilla a otra, ¿vieron? Se cuenta que no se ubican como estos, que están en el espacio, sino que pueden ir de una costilla a otra, ¿vieron? Y aquí esos músculos están desnudos, pero de este lado tiene la fascia endotorácica, esa aponeurosis que los envuelve, y se continúa hacia arriba, bien, hacia el cuello, por encima de la pleura parietal cervical, ¿vieron? Forma de cúpula. Esa se le llama fascia de Simpson, se llama así, un nombre propio. Es la membrana suprapleural o fascia de Simpson, como lo conocen en algunos libros de la parte quirúrgica. ¿Ok? Fascia de Simpson, es la fascia que pasa por encima de los pulmones, de las pleuras parietales cervicales. ¿Ok? Y si vemos hacia abajo, se va a continuar ella misma, la fascia torácica,
O sea, continuar con la fascia transversal y que tapiza la pared abdominal, ¿ok? Y miren cómo esto que está atrás aquí, no sé si ven la diferencia entre esto y esto, que esta es la pleura parietal. La pleura parietal costal, que está íntimamente unida a la fascia endotorácica. Bien, vamos al dibujo anterior. Miren, fascia endotorácica, ¿ok? Pleura parietal, ¿ok? Pleura parietal costal. Bien. Aquí lo ven Podríamos mejor. decir que entre la fascia parietal y la fascia endotorácica hay un espacio virtual. Bueno, sí, como todo, pero está muy adherida, no hay un espacio virtual ahí. El espacio virtual está entre las pleuras parietal y la pleura visceral, ¿ok? Vamos a tratar de evitar ese tipo de términos aquí. O sea, para ustedes van a tener en cuenta en la cabeza de que en la fascia endotorácica está pegada a la pleura parietal, no hay ningún espacio entre los dos, ¿ok? Está unida, íntimamente unida. El único espacio virtual que existe entre estructuras aquí en tórax es la que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral o pulmonar, que es donde está la cavidad pleural. Eso vamos a describir luego. Pero por ahora nada, ustedes tienen en cuenta que eso es una sola unidad. La pleura parietal pegada a la fascia endotorácica, porque eso es lo que va a permitir que se mueva el tórax y se mueva el pulmón y se mueva todo, ¿ok? Que lo vamos a explicar luego. El otro músculo que habíamos mencionado es el triangular del esternón. ¿Vieron aquí atrás? Este músculo está justo por detrás entre el esternón y la parte inferior de las costillas. Triangular del esternón. Mírenlo. Aquí está. Sirve de protección al paquete vascular mamario interno. Sobre todo en la parte inferior de él. Aquí está sin fascia endotorácica. Miren cómo se implica aquí este músculo, que es el diafragma. Entonces, fascia endotorácica, pleura parietal. Forman una unidad los dos. Tienen que estar unidos, totalmente unidos, ¿ok? Bien, entonces ya podemos hablar del músculo más importante de la respiración, que es el músculo diafragma, ¿ok? El músculo diafragma es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal en los mamíferos, todos los mamíferos. Vamos a hablar del origen, sección y inervación, como hemos estado hablando de todos los músculos. El origen tiene una porción lumbar, ahí se conoce lo que llaman pilares y arcos del diafragma, la parte posterior, una porción costal que se va a fijar alrededor, en los rebordes de las costillas inferiores, ¿ok? Cerrando prácticamente el orificio torácico inferior, y una porción external bien pequeñita, dejando entre la porción costal y la porción external un hiato conocido como hiato de Larry, ¿ok? Por donde pasa la rama medial de la arteria mamaria interna, o torácica interna. Inserción centrotendinoso del diafragma, ¿ok? Inervación, el nervio frénico. El nervio frénico que simplemente significa nervio del diafragma, porque freno significa diafragma. Entonces el nervio frénico es el nervio del diafragma, porque frenos significa diafragma. Y la inervación es doble, o sea que cada músculo, o sea, cada mitad del diafragma está inervado por el respectivo nervio frénico. Entonces son como dos músculos que se juntan en el medio, a nivel del centro frénico, el centro tendinoso del diafragma. Entonces, las partes musculares propiamente dichas, las llamadas cúpulas diafragmáticas, están inervadas directamente por el respectivo nervio frénico derecho para la cúpula diafragmática derecha y el nervio frénico izquierdo para la cúpula diafragmática izquierda. Ese nervio que nacía ya a nivel de C4, del plexo cervical, ¿recuerdan? Que descendía por fuera de afuera adentro del escaleno anterior, que atravesaba el orificio torácico superior entre la arteria subclavia y la vena subclavia, bien, descendía al mediastino superior y se hacía anterior con respecto al pedículo pulmonar, ¿okay? Para llegar a cada uno de estos frénicos, de estas mitades del diafragma, o sea, de las cúpulas diafragmáticas. Si yo por alguna razón estoy disecando el cuello y quemo o secciono el nervio frénico de ese lado, el diafragma de ese lado se va a paralizar y va a tener consecuencias catastróficas, ¿okay? Sobre todo en pacientes que tienen problemas con su capacidad pulmonar, ¿okay? Bien, entonces recuerden esas cosas. Aquí tenemos el diafragma otra vez, su centro frénico, miren, en ese centro frénico descansa el saco pericárdico, aquí descansa el corazón.
Son las cúpulas, que son las columnas musculares, miren aquí, en ambos lados. Dense cuenta que el diafragma es mucho más elevado en la parte derecha que en la parte izquierda. Bien, aquí está el hígado. Prácticamente la forma que toma el diafragma en la parte derecha es la forma que tiene el hígado, o menos, ¿no? Así como lo estamos viendo. La parte posterior, de su origen formando los pilares, la parte lumbar, ¿ok? El pilar derecho, el pilar izquierdo, los arcos tendinosos que se montan sobre las últimas costillas, la parte posterior del abdomen, ¿ok? Y después se elevan para formar esa cúpula de ambos lados, donde el diafragma no es completamente horizontal, ¿se dan cuenta? Es más alto en la parte derecha que en la parte izquierda, así como lo estamos viendo. Hay una visión aquí sagital, se ve aquí en la parte alta, ¿ok? Bien, vamos a verlo aquí. Esta es la porción, dense cuenta cómo la porción costal se imbrica aquí con los músculos, en este caso, el músculo transverso del abdomen, a nivel de los arcos costales inferiores, bien, el cartílago común en la parte anterior. Miren esta arteria es la mamaria interna, o mamaria, torácica interna, también se le llama, y estas son las porciones externales, estos pequeños vientres musculares aquí de ambos lados, y entre ellos, entre la porción external y la porción costal, tenemos el hiato de Larry, que le había mencionado hace rato, a través del cual pasa la rama interna de la torácica interna, una rama externa llamada musculofrénica, esta que estamos viendo aquí, que sigue el reborde costal para irrigar los espacios intercostales inferiores en la parte anterior, y la rama interna, que es la que se continúa como arteria epigástrica, que se mete dentro del músculo recto abdominal, ¿okay? O sea, que no forma parte de la irrigación del tórax, sino del abdomen. ¿Vieron aquí entonces? La mamaria interna, torácica interna, la rama interna de esta mamaria es la que se mete en el hiato de Larry, el hiato que separa el fascículo external del fascículo costal de los orígenes del diafragma, ¿ok? Bien. Aquí tenemos las cúpulas, miren la forma que tiene el diafragma, ¿ok? Más de bóveda. Aquí tenemos una visión inferior y ese diafragma tiene unos agujeros, por supuesto, no puede estar totalmente cerrado. Si está cerrado, ¿cómo pasan las estructuras hacia el abdomen? O sea, las estructuras vasculares, el tubo digestivo, etcétera, ¿no? No hay manera, y la parte vascular, por supuesto, no hay manera si no tuviese esos orificios. Tiene unos orificios principales y unos orificios accesorios. Esta es la visión inferior de él, ¿ok? Aquí tenemos entonces este hiato a nivel de la parte central. Este es el centro tendinoso del diafragma, donde terminan los orígenes de este músculo, ¿ok? Ahí se inserta en la parte central, tiene un gran orificio hacia la parte derecha, que es el orificio de la vena cava inferior, justo en relación con el hígado. Por ahí pasa, pues, la vena cava inferior, atravesando el diafragma, hacia el corazón, ¿bien? Tenemos hacia atrás un orificio que es rígido también, que representa el orificio o hiato de la aórtica, hiato de la aorta, ¿no? Que está formado por la reunión de los pilares derecho e izquierdo del diafragma. ¿Ven aquí? Y atravesado por la aorta. La aorta torácica se hace abdominal aquí. ¿Okay? Ese es el límite entre esos dos puntos. El hiato aórtico. También pasa el conducto torácico a través de este hiato. Y este otro, que es un orificio pelín más central, que corresponde al hiato diafragmático del esófago, o hiato esofágico del diafragma. ¿Ok? Hiato esofágico del diafragma. Por este agujero pasa el esófago de torácico al abdominal, ¿okay? Y está constituido netamente por parte muscular porque forma un esfínter también, un esfínter que regula el paso del bolo alimentario, o sea que tiene que ver con la fisiología del esófago. Se cuenta que los otros son rígidos, de la vena cava inferior y el de la aorta, pero el del diafragma no. El esofágico no, el esofágico es muscular y es una dependencia del hiato, el pilar derecho del diafragma. Así como lo están viendo ahí. Existen otros agujeros más pequeños, fuera de los pilares, a través del cual pasan algunas estructuras, ¿okay? Como esto, que es el origen de las venas ácidas, algunos nervios, la cadena simpática torácica, y cercano a la vena cava inferior, al orificio de la vena cava inferior, está la rama que descienden del nervio frénico. Ven aquí, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda.
Ok. Miren una visión superior vista desde el tórax, ya no desde el abdomen como estamos viendo aquí, sino desde el tórax. Y tenemos entonces, miren, la cúpula diafragmática. Vemos los elementos centrales, que son el mediastino, en este caso el mediastino posterior y el mediastino medio. Este es el saco pericárdico, que está prácticamente unido al centro tendinoso del diafragma. Bien. Esto es la llegada de la vena cava inferior, que sería el orificio o hiato de la vena cava inferior. Aquí tenemos el hiato del esófago, que es más central, y el hiato de la aorta. Bien. Más son estructuras que forman el mediastino, en la parte posterior. La cúpula diafragmática está pisada por la pleura parietal diafragmática. Bien. Cómo se continúa ella misma con la pleura costal en este espacio, en estos surcos que están aquí. Entonces miren aquí la altura a la cual están cada uno de los orificios principales. El orificio de la vena cava superior, si lo vemos en un corte sagital, está a nivel de la octava vértebra torácica. El orificio esofágico está a nivel de la 10. Esto es la parte bioscópica. Y el orificio de la aorta está a nivel de T12. La más frecuente de todas es la de la aorta, que siempre está en T12. Esto puede variar un pelín, sobre todo en el esófago, ¿ok? Pero los estándares son 8, 10 y 12, ¿ok? 8, 10 y 12. 8, 11 y 12. Vena cava superior, esófago y aorta. Y así se lo tienen que estudiar, muchachos, ¿vieron? Así como está. Entonces quiero que tengan eso en cuenta a la hora de estudiar la ubicación de todos los orificios principales y su contenido, por supuesto, del diafragma. Tienen que saber a qué altura está cada uno de ellos. ¿Sí está claro? Para que evitemos problemas a la hora del examen. Entonces vamos a estudiar que ahí existe este orificio, ¿no? ¿Dónde está? ¿A qué altura está cada uno de los orificios, los contenidos de estos orificios? ¿Bien? Ok. Seguimos. Aquí tenemos una visión frontal de la cosa. Miren cómo se ve. El hiato aórtico, T12. Este que es el hiato de la vena cava superior, a nivel de T8. Y T10, pues, vamos a tener esófago. Ok. Ya entonces ya estudiamos todos los músculos intrínsecos, son los que tienen que ver directamente con la ventilación, la respiración normal, pues. Durante la inspiración se produce aumento de los diámetros del tórax, sagital, transverso, anteroposterior, que conduce al respectivo aumento de volumen de la cavidad torácica, que va a conducir, siguiendo la ley de Boyle, una disminución del gradiente de presión del medio externo, presión atmosférica, ¿okay? Favoreciendo la entrada de aire y con esto la entrada de oxígeno requerido para la respiración celular. Es un proceso activo, consume ATP, en el cual actúan los músculos intrínsecos del tórax o músculos respiratorios, en este caso inspiratorios. Bien. Lo contrario, o sea, la expiración es pasiva. Al momento que los músculos dejan de contraerse, los músculos inspiratorios, todo vuelve a la normalidad porque el tórax es más o menos elástico, ¿no? Tiene cierta elasticidad. De modo que cuando se expande, usted deja respirar, deja de accionar los músculos y todo vuelve a la normalidad por la elasticidad de la pared torácica. Así que es una característica del tórax, ¿ok? Entonces todo vuelve a la normalidad otra vez. Entonces el diámetro anteroposterior vuelve otra vez a como estaba, en el punto cero, etcétera, el vertical y el anteroposterior. De modo que al disminuir entonces de los diámetros, va a disminuir el volumen, por lo tanto va a aumentar la presión y todo se invierte. Entonces el aire que entró va a salir. Lo que pasa es que ahora va a salir con CO2 y cuando entró con oxígeno. ¿Sí está claro? Ok. Bien. Músculos que intervienen en los cambios de volumen de la caja torácica, elevación y descenso de las costillas. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Se cuenta aquí, vamos a ver a los músculos intercostales, en este caso los externos. Bien. ¿Recuerdan a los externos? Los externos son inspiratorios. Ellos van a elevar las costillas. Estos que está arriba van a funcionar cuando hay inspiración forzada. ¿Ok? Estos son los escalenos. Están fijados también en las costillas, por lo tanto pueden elevarla en un momento de necesidad, ¿ok? Y aquí tenemos los vectores del músculo intercostal externo, el intercostal interno, pero el intercostal interno tiene dos porciones, una porción intercostal y una porción intercondral, que es esta que está aquí. Bien. Entonces el intercostal interno es lo contrario, es expiratorio.
Y el intercostal interno intercondral va a ser la misma función que cumple el intercostal externo. Bien, aquí vemos entonces las fuerzas, los vectores, más o menos hacia dónde se dirigen. Los músculos que están fuera, pues, sobre todo cuando actúan en los movimientos, y ya no la expiración normal, sino forzada. ¿Okay? Miren aquí los cambios de posición del diafragma, por ejemplo, en inspiración y expiración. Entonces, ¿qué explica? La parte física que explica esto está aquí en estos esquemas. Es un modelo que explica los movimientos sincrónicos del asfalto torácico durante la ventilación, que conducen al aumento de los diámetros del tórax durante la inspiración. De esta manera, como se cuenta cómo se elevan las costillas en este lado, y al elevarse las costillas se mueve todo el complejo entre la costilla y el esternón, de modo que el diámetro entero posterior se va a elevar. ¿Okay? Esto es el otro mecanismo. El asa de Walde se cuenta cómo al elevarse los diámetros transversos también cambian. Mire, y el movimiento es mínimo, se cuenta como el movimiento que se establece es pequeño, pero cuando lo suman todos es bastante amplio. ¿Okay? También está el movimiento que hace el diafragma durante la inspiración. Se cuenta cómo hay un aumento y descenso, un descenso y elevación del nivel del diafragma. De modo que el diafragma para aumentar el diámetro vertical tiene que descender en la inspiración. O sea, cuando inspiramos, el diafragma desciende. ¿Ok? Recuerden eso. No lo inviertan. ¿Ok? Inspiración. El diafragma va a descender porque él tiene que aumentar el diámetro vertical. Y uno de los movimientos más importantes a la hora de la inspiración lo da el diafragma de ese movimiento. ¿Okay? Y lo contrario, la expiración es simplemente el diafragma debe funcionar y se eleva disminuyendo el diámetro vertical. Entonces los otros diámetros lo establecen la elevación de la costilla y el desplazamiento hacia los lados en forma de asa de Walde de las mismas costillas. Entonces vamos a cambiar en la relación que guarda la costilla con el esternón al elevar la costilla, ¿okay? Aumentando el diámetro posterior. El asa de Walde hace que el diámetro transverso también cambie y el diámetro vertical lo va a dar el diafragma. De modo que el diafragma en inspiración, ¿qué hace el diafragma en inspiración? ¿Se eleva o desciende en inspiración? Muchachos. Durante la inspiración, si yo inspiro, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Desciendes o se eleva? Desciende. Desciende, ¿verdad? Eso tiene que tenerlo claro. Desciende. Bien. Entonces aquí están los mecanismos mediante los cuales se da esto. ¿Vieron? Claro, lo explica muy bien el libro de Moore, estos dibujitos pues bien bonitos ahí. Y este es el otro esquema. Se cuenta cómo el diámetro al elevarse las costillas, miren cómo la relación entre las costillas y el esternón también cambia. Hace que elevar las costillas hace que el aumento del diámetro posterior y por supuesto hacia los lados, el asa de Walde hace que también se mueva hacia los lados los diámetros, ¿no? Entonces son modelos que explican los movimientos sincrónicos de la torácica, en este caso el diámetro posterior, ¿está bien? Y en la manivela de una bomba de agua, ¿no? A una bomba manual de agua. ¿Ok? Esquema de acción de vectores de fuerza. Miren ahí. Ya, disculpe. Miren ahí. Miren el diafragma. Miren la flecha, los vectores de fuerza durante la inspiración. ¿Vieron? Cómo los orígenes de este músculo llevan el diafragma hacia abajo durante la inspiración. ¿Está claro? ¿Vieron? Completo. Desciende todo. Miren. Y lo contrario, cuando esos músculos dejan de funcionar, o sea, que se relaja, entonces la cúpula diafragmática se eleva. ¿Bien? Y eso lo hace, pues, la estructura elástica del tórax. Los ligamentos, los cartílagos, etcétera. Permite que eso vuelva a la normalidad. Entonces, el descenso del diafragma durante la inspiración conduce al aumento del diámetro vertical del tórax. Eso deben recordarlo. El otro tiempo de la ventilación, la expiración, es un proceso pasivo que se da luego del cese activo de la contracción de los músculos inspiratorios, favorecido por la conformación fibroelástica propia de la pared torácica, con excepción de la expiración forzada. ¿Okay? Para hacer expiración forzada se requiere que actúen unos músculos accesorios, músculos que se fijan en la pared torácica, ¿no? En la cual se requiere la acción de los denominados músculos expiratorios, intrínsecos o extrínsecos de la respiración. ¿Okay? Van a actuar en este tiempo de la respiración. ¿Okay? Entonces, movimiento del tórax durante la ventilación. Ahí ven cómo vamos cambiando los diferentes diámetros. ¿Ok?
¿Ok? Mírenlo ahí. Ensanchamiento, la apertura del tórax, incluso cómo cambia. En el diámetro vertical y el visto desde adelante y de sagital. Miren cómo va cambiando los puntos, cómo se va modificando pues, los volúmenes en la pared torácica y eso cambia pues, las presiones. Miren esto. Entonces aquí vemos este esquema que realmente es muy bonito. Todos están las diferentes porciones que tienen que ver con la inspiración y expiración. La inspiración, las flechitas hacia arriba, y la expiración, las flechitas hacia abajo. Bien. Entonces tenemos aquí, se cuenta, el músculo intercostal externo, es netamente inspirador. La porción intercondral del músculo intercostal interno, ¿ok? Hace la misma función del intercostal externo, es un elevador de la costilla. ¿Bien? Lo otro, aquí tenemos a la porción, al resto del músculo intercostal interno actuando como músculo expiratorio, ¿no? Y los demás pues tienen que ver con esos movimientos forzados de la respiración, tanto inspiración como expiración, ¿ok? Ok, entonces recuerden esto. Un segundo. Un segundito, muchachos. Ok, segundo. Ay, bien, seguimos. Sí se entiende el esquema funcional está en inglés, pero se entiende muy bien, ¿ok? Esa era la idea. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de la irrigación de la pared torácica. Irrigación de la pared torácica. Vamos a ver aquí las principales arterias. Vamos a tener aquí las arterias intercostales posteriores, que son ramas de la aorta. ¿Okay? La arteria intercostal superior, la arteria mamaria interna, torácica interna, rama de la subclavia, que la vimos cuando vimos cuello. Bien, la mamaria interna de las intercostales anteriores, ¿okay? La musculofrénica y la epigástrica, que es la que se mete en el hiato de la rí que les mencioné hace rato. Esa, por supuesto, no forma parte de la irrigación de la pared, que recuerden eso. ¿Okay? Ahí está, la epigástrica se sale del tórax, pues. Las que sí forman parte de la irrigación de la pared son las intercostales anteriores de musculofrénica. Ok, ahí tenemos la mamaria externa, que ya la conocemos, es rama del axilar, y la acromion torácica, que también es rama del axilar. Bien, vamos a ver esta visión sagital de esto. La aorta, intercostales posteriores. ¿Cómo se encuentran entonces con las intercostales anteriores? Rama de la mamaria interna, ¿están viendo? Tenemos la musculofrénica, que termina de dar las intercostales anteriores, perdón. Y aquí tenemos la epigástrica, que es la que se mete en el hiato de la rí, ese hiato que queda entre la porción de origen externar y costal del diafragma, para formar parte de la irrigación de la pared abdominal. ¿Okay? Tenemos mamaria interna con sus ramas intercostales anteriores, hasta la quinta, sexta intercostal anterior, y después la musculofrénica se encarga de dar las ramas intercostales anteriores de los espacios inferiores. ¿Okay? Las demás vienen de la intercostal posterior. ¿Okay? Se forma una anastomosis entre la intercostal posterior y la anterior. ¿Vieron? Ok. Así como estamos viendo aquí. Bien. Aquí tenemos la mamaria interna, una visión anterior. La mamaria externa, que es esta. Más. Aquí está otra rama que forma parte también, que es la rama, el tronco cérvico intercostal de la subclavia. Recuerden, la segunda porción de la subclavia. Esa arteria da la intercostal, por lo menos los primeros dos espacios intercostales posteriores. ¿Okay?
De modo que se juntan también con la del primer espacio de la mamaria interna. Aquí se ve entonces el arco, cómo se forma. Este arco está formado por la intercostal superior. Bien, recuerden que la arteria intercostal superior, rama del tronco cérvico intercostal de la subclavia, va a dar los primeros dos espacios intercostales. ¿Ok? La intercostal, los primeros dos espacios posteriores, que no nacen de la aorta, sino que nacen de esta arteria, de esta rama cervical del tronco cérvico intercostal de la subclavia. Aquí se ve mucho más bonita la cosa. Miren, un corte ahí transversal, más o menos, ¿verdad? Miren, la arteria intercostal posterior, en este caso, de la tercera en adelante. Miren cómo aquí da su rama perforante lateral, su rama perforante anterior, y como se anastomose en la parte anterior con la intercostal anterior correspondiente, que es rama de la mamaria interna. ¿Ok? ¿Están viendo bien? Ok. Bien. Miren aquí. Intercostal posterior. Aorta. Ahora vamos a ver el drenaje venoso de la pared torácica. Y aquí tenemos el llamado sistema de las ácidos, ¿no? Son las venas ácidos, el ácido mayor, que está en el lado derecho, y las hemiácidos superior e inferior, que están en el lado izquierdo, que a fin de cuentas, pues, van a drenar las dos hemiácidos, que están en el lado izquierdo, van a drenar en el ácido mayor. Este son el sistema venoso que forma la pared. Entonces, las venas intercostales, entonces van a ir hacia anterior y hacia posterior, a drenar en la vena mamaria interna, bien, y el segmento posterior hacia el sistema de las ácidos, ¿vieron? De modo que la parte de los tercios posteriores de la vena intercostal, que es producto de la anastomosis entre la intercostal anterior y posterior, va a drenar, cuando existe esa anastomosis, va a drenar al sistema del ácido, y la porción anterior va a drenar al sistema del mamario interno, ¿vieron? Así como está. Entonces, venas igual, pues venas arteriales como las venas musculofrénicas, etcétera, que terminan drenando aquí directamente la vena musculofrénica, y después llega a esta vena que es la vena mamaria interna. Y las intercostales van entonces a las llamadas ácidos. En el lado derecho al ácido mayor, y en el lado izquierdo esas intercostales van a drenar a las hemiácidos. Bien, a fin de cuentas, pues este sistema venoso drena hacia arriba, o sea, el sistema del ácido mayor hacia la vena cava superior, miren cómo se ve, ¿ok? Partiendo de su origen, que es a nivel del lado derecho de la vena cava inferior, y a nivel izquierdo de las lumbares ascendentes y de la renal. Bien, entonces vamos a recordar esto. Las venas intercostales van en la parte posterior hacia el sistema de la ácido, bien sea miácido o ácido, ¿no? Ácido mayor. Y la parte anterior de las intercostales va a la mamaria interna. ¿Qué quiere decir eso? Que las venas intercostales tienen, si la intercostal va a la ácido, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién tiene más presión? ¿La vena intercostal o la vena ácido? Si la vena ácido drena, o sea, si las venas intercostales, perdón, drenan a la ácido mayor, ¿cuál de estas venas tiene más presión? ¿La vena ácidos o la vena intercostal? Es una pregunta. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Ok, entonces me responde la pregunta. Si la vena intercostal drena a la ácido, ¿cuál de las dos venas tiene mayor presión? ¿La intercostal o la ácido? ¿Cuál tiene mayor presión? ¿La vena ácidos o la vena intercostal? Si la vena intercostal drena en la ácidos. ¿Quién lo responde? Muchachos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor, la verdad es que no sé. Oh, pero que se el gradiente. ¿Cómo drena una vena en otra? O sea, ¿cómo drena? O sea, ¿cómo se hace para que una vena drene en otra y no que sea al contrario? Para que la vena intercostal drene la ácido tiene que tener menor presión. O sea, tiene que tener mayor presión la vena intercostal que la vena ácidos. ¿Ok? A pesar de que la vena
ácido es de mayor volumen, su presión es menor, porque va a permitir que la vena intercostal drene en ella. ¿Ok? ¿Sí me entienden eso? Y dése cuenta entonces que la vena ácidos mayor va a drenar en la vena cava superior, que es una vena de mayor volumen. Eso quiere decir que la vena la vena cava superior debe tener menos presión que la vena ácidos mayor. ¿Vieron? Porque es la única forma de que esa sangre vaya hacia el corazón. ¿Sí me entiende la cosa? Y si esa vena drena aquí, quiere decir que esta vena que está aquí, que es la vena cava superior, debe tener menor presión. ¿Sí está claro? Eso sí quiero que lo tengan en cuenta, ¿ok? Y estas venas que están... Y estas venas que... ¿Aló? Dígame. ¿Aló? ¿Sí estamos claros con eso, muchachos? Doctor, Sí, pero doctor. entonces, se supone que cuando Ajá. vayamos que se drena de un medio a otro, sea en arteria o sea en vena, entonces tiene que ir de mayor presión a presión. A menor siempre. presión, lógico. Las venas van hacia el corazón. Y la única forma de que vayan hacia el corazón es que la presión a nivel del corazón sea menor en la parte venosa que en la parte periférica, porque si no, no podía ir la sangre de la periferia al centro, o sea, de la periferia al corazón. Se cuenta cómo sale la sangre de las arterias, es lo contrario, mucha más presión en el corazón y menos presión en la parte distal, la parte periférica, porque si no, ¿cómo va a salir la sangre hacia la parte periférica del sistema arterial? ¿Entiendes? Entonces, el sistema venoso es lo contrario. Para ir de la periferia al centro, la periferia tiene que tener más presión que el centro, ¿ok? Y el centro, estamos refiriendo a las venas que están cercanas al corazón. La vena cava superior y la vena cava inferior son las venas de menor presión. La presión en milímetros de mercurio, es casi, llegando al corazón, es casi 0 milímetros de mercurio, ¿ok? De modo que la vena ácido mayor tiene que tener mayor presión que la vena cava superior para poder llegar ella y drenar en ella, ¿entiendes? De mayor a menor. Estas venas que están aquí, la vena yugular interna, la subclavia, formando el tronco brachiocefálico, debe tener mayor presión que la vena superior para poder drenar en ella. ¿Sí está claro? La mamar interna va a drenar en el sistema de las ácidos, perdón, en el sistema de las brachiocefálicas, por lo tanto debe tener mayor presión la vena mamar interna que la vena brachiocefálica. ¿Ok? Eso para que lo tengamos en cuenta, ¿bien? Entonces así es la cosa, para que nos entendamos un poquito. Estas venas que están aquí en la parte inferior tienen que tener mucha más presión que la vena cava inferior a este nivel, porque es la única forma que esa sangre fluya hacia arriba, ¿ok? Que vayan de mayor a menor, ¿sí? Buscando el corazón, pues. Ok, entonces miren aquí. Bueno, aquí están las flechitas, ¿eh? Por eso ustedes ven la flechita para dónde va la sangre, ¿ves? Entonces, eso quiere decir que va de mayor a menor. ¿Sí está claro? ¿Vieron, muchachos? ¿Sí? Este que emite para eso, para que me lo entiendan mejor. Ya ustedes a esta altura tienen que saber eso. Por ejemplo, una vena que está en el dorso de la mano tiene que tener mayor presión que la yugular, que la axilar, por ejemplo, porque ya va a drenar al axilar al final, ¿no? Al final de cuentas. Y la axilar tiene que tener mayor presión que la subclavia. Y la subclavia tiene que tener mayor presión que la vena brachiocefálica. Y la vena brachiocefálica tiene que tener mayor presión que la vena cava, porque ya va a drenar allí. Y la vena cava superior tiene que tener mayor presión que la aurícula derecha para poder llegar a la sangre que recibió de toda esa parte hacia el corazón. ¿Sí está claro? Bien, muchachos. Sí, doctor. Y esa es la idea. Entonces, aquí tenemos un sistema que tiene relación con la columna vertebral. El sistema de los ácidos de la pared del tórax, se cuenta, las intercostales, hacia atrás va a relacionarse con el sistema venoso de retorno de la columna vertebral. Bien. El plexo venoso del Baxter. Ese plexo venoso va a drenar sangre directamente a la columna vertebral. Y entonces en la columna vertebral se forma mira esto, miren esta forma como arropa el sistema venoso a la columna vertebral. Y tiene una particularidad que no tiene válvula. Va hacia arriba, hacia abajo, dependiendo hacia dónde vayan las presiones. De modo que esto explica, por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer de mama pueda viajar a través de las venas y hacer una metástasis en la columna vertebral o en el cráneo. Por eso un cáncer de mama se puede ir por vía venosa hacia la columna vertebral o hacia el cráneo
porque de ahí el esqueleto axial, incluyendo el cráneo y la columna vertebral, tienen un sistema venoso común. ¿Ok? ¿Están viendo? Es una explicación, es una aplicación clínica de esto. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el sistema de drenaje de las venas intercostales y su relación con el sistema axial de la columna vertebral, plexo venoso de Batson, ¿no? Ahí tiene. Eso explica metástasis de un cáncer de mama que puede viajar por vía venosa, ya no linfática, sino venosa, directamente a la columna y de ahí irse mucho más allá, pues, llegar incluso al cráneo. Ok, vamos a hablar del esquema de inervación cutánea de las paredes del tórax. Lo que les mencioné hace rato, el nervio intercostal, que recuerden que no hay intercostal anterior, el intercostal es solamente intercostal. Bien, cuando hablamos de paquete con nervio intercostal, no vamos a decir que hay intercostal anterior y un intercostal posterior. Hay arteria intercostal anterior, que es rama de la mamaria interna, y una arteria intercostal posterior, rama de la aorta o rama del tronco cérvico intercostal de la subclavia. Las primeras los dos espacios, ¿no? Pero el nervio intercostal es uno solo, porque nace la médula espinal de aquí atrás, que tiene una rama perforante anterior, eso es otra cosa. ¿Okay? Rama perforante anterior del nervio intercostal. ¿Sí está claro? Ok. Entonces el sistema es el siguiente, que yo les digo, por ejemplo, el sistema de inervación de la pared torácica, un corte transversal, van a ver esto, el nervio principal, el torácico, cómo se continúa hacia adentro como nervio intercostal, no da plexos. La división posterior, la rama posterior del nervio raquídeo, da una división interna y una externa, ¿vieron? La parte cutánea, que se encuentra con las cutáneas de la rama perforante lateral del intercostal y la rama perforante interna y externa del perforante anterior intercostal. ¿Vieron? Se encuentran aquí para formar un círculo a nivel de la piel, pues un círculo, un anillo completo de inervación, que es segmentario, ¿se dan cuenta? La parte posterior la da la rama dorsal del nervio raquídeo, ¿ok? Con su división medial y lateral, buscando aquí la línea media. El nervio intercostal, que es la continuación de la rama anterior del nervio raquídeo torácico, que ahí no se forma en plexo. El perforante lateral, que da una división hacia atrás y una hacia adelante. ¿Bien? Y el perforante anterior, que da una división medial, y una división lateral, hasta encontrarse con todos ellos, de modo que toda la piel quede cubierta por el nervio, pues, ¿ok? Por los receptores de estos nervios. ¿Sí está claro? Esta es la forma como se explica la inervación de la pared torácica. Ahí tenemos el espacio intercostal otra vez, ¿sí recuerdan? ¿Dónde se ubica el paquete intercostal? En el borde inferior de la costilla superior en el espacio intercostal. ¿Por dónde debo entrar? En el borde inferior de la costilla inferior, en el borde superior de la costilla inferior, porque no está el paquete aquí. ¿Sí? Entonces, intercostal externo, intercostal interno e íntimo. Entre el íntimo y el interno está el paquete vascular-nervioso a nivel del surco. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos otra vez la cosa. Aquí tenemos incluso la irrigación y la inervación. ¿Vieron? En el corte transversal. Miren aquí qué bonito que se ve la arteria mamaria dando las intercostales anteriores, la arteria aorta dando las intercostales posteriores. De ese intercostal posterior, de se cuenta como hay una rama que va hacia atrás a irrigar el dorso. ¿Vieron? En este caso, la división medial es la que llega a la piel. Lo mismo pasa con el nervio, que se distribuye allá y se encuentran todos a nivel de la periferia del tórax. Ahí está, este es un dibujito que es del libro de Gray, que es muy bonito. Miren, la forma como se da la irrigación de la pared torácica. El abordaje del espacio intercostal, que es la aplicación quirúrgica de esto, pues. ¿Okay? Miren aquí, piel, subcutáneo, aponeosis del músculo, los músculos extrínsecos en este caso, los músculos intercostales. Miren la costilla superior, miren la costilla inferior, el espacio intercostal. Vemos los elementos que forman vena, arteria y nervio en relación con el surco. ¿Sí lo vieron? Intercostal externo, intercostal interno e intercostal íntimo. Fascia endotorácica en azul. ¿Vieron? ¿Está claro? Pleura parietal. Miren aquí. ¿Ok? Pleura visceral y espacio pleural. Entonces yo me voy a meter por aquí. Si yo tengo que abordar el espacio porque tengo que resolver un problema quirúrgico aquí, lo meto por aquí, muchachos. Bueno, justo aquí. Voy a evitar el paquete vasculonervioso. Me meto justo aquí, en el borde superior de la costilla inferior.
Y en el borde inferior de la costilla superior está el paquete vasculonervioso intercostal. Y esa es una pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, mire la flecha. ¿Por dónde me meto? En el espacio intercostal. Hasta el espacio pleural. ¿Vieron? ¿Ok? Bueno, yo creo que hasta hoy está bien con lo que hemos visto, ¿no? ¿No les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Sí vieron esta clase montada? ¿Sí la vieron en la plataforma, verdad? Ah, muchachos. Porque ya nos toca, ya mañana vamos a ver mediastino. Esto es largo. Entonces mañana vemos mediastino. Y terminamos tórax. De modo que, bueno, lo que nos queda es parcial, que es la semana que viene arriba. ¿Qué van a decir? Ah, muchachos. Me ha puesto un poco es entender lo de la presión negativa en la cavidad torácica. No, pues eso lo vamos a ver cuando veamos, eso lo vamos a ver cuando veamos pleura, muchachos. Todavía falta tráquea, bronquio y pulmones, que eso va a ser el primer tema del tercer bloque. Ok, eso se lo estoy diciendo porque necesitan saberlo ahorita. Esas cositas, pues, no es malo que lo tengan en cuenta. Ok, pero eso se va a evaluar cuando veamos la parte de, se llama la parte de, perdón, aquí un poquito. Cuando veamos la parte de tráquea, bronquio y pulmones, que ahí vamos a explicar espacio pleural y todo con toda la claridad del mundo. Pero claro, cuando uno comienza a explicar esto, no puede dejar de lado esa parte. ¿Vieron, muchachos? Por eso ustedes ven que yo insisto en cosas clínicas para que tengan una idea de la aplicación de esto. Entonces, por eso se los digo, pero ustedes van a tener una clase especial para eso, que es la clase de tráquea, bronquio y pulmones. Vamos a ver las pleuras, las diferentes porciones de la pleura, las funciones de la pleura, cómo se constituyen. Todo eso lo vamos a ver allí. ¿Oyeron? Pero eso ya es el primer tema del tercer bloque, que eso ya corresponde a la semana del parcial. Creo que ya deben estar revisando eso, ¿oyeron? Porque ya tenemos que estar montados en eso. Esa clase la vamos a dar, yo creo que ya debo estar dándoselas el lunes, martes, por ahí, antes del parcial. Entonces, ¿alguna pregunta? Yo lo veo claro. ¿Está bien? Ah, muchachos. Sí, doctor. Ok. Bueno, muchachos, entonces nos veremos cuando nos vemos en el mañana a esta misma hora, ya a las 2:30, para tratar de terminar el tema. Perfecto, doctor. Bien, muchachos, entonces chévere. Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana. A la orden. Gracias, a la orden, doctor. a la orden, que todo esté bien, a la orden. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien. Gracias, doctor.